que no es una cosa a la ligera. O sea, esto no es un nuegadazo que se lo inventó Sánchez Serén en su despacho, es un estudio muy formal, pero muy formal, que lo ha hecho el despacho de la primera dama, el despacho del ministro de Educación y obviamente el despacho del presidente de la República, porque es una apuesta para formar a los profesionales del futuro. El Centro Escolar Caserío Agua Fría de Cantón El Zapote del municipio de Jucuarán, departamento de Usulután, está siendo intervenido por la Dirección de Obras Municipales DON a través del proyecto denominado Mi Nueva Escuela, que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele. Este recinto educativo ofrecía a la población desde parvularia hasta sexto grado y con estas mejoras, manifestó el ministro del ramo, José Mauricio Pineda, que se ampliará hasta el 9º grado, y por consiguiente se le consultó al diputado por Nuevas Ideas en Usulután, licenciado Raúl Castillo, si han contemplado continuar con la modalidad de multigrado, donde docentes han venido atendiendo más de 2 niveles de estudio al mismo tiempo, y él responde. Durante gobernó Arena este país, 4 presidentes de Arena consecutivos y ninguno fue capaz de darle seguimiento al plan del otro. Cada presidente que llegó llevaba un nuevo plan, digamos, educativo, donde al final el afectado fue el niño. Y llegó el FMLN y continuó con lo mismo, es decir, el plan de Funes no fue el mismo de Sánchez Serén. Eso significa que no se le ha dado continuidad y coincido contigo. Yo como en mi experiencia de grado es que terrible tener a diferentes niños que tú les estás dándole clases de una cosa a otro de otra y en el mismo tiempo, entonces el conocimiento no es certero. Por supuesto que el Ministerio de Educación ahorita ha entrado en una profunda revisión, el ministro se acaba de ir y yo particularmente le paso expresando algunas de las inquietudes que tenemos como sector docente, también en la parte de la Asamblea Legislativa, sobre las cosas que deben de ir cambiando en el modelo educativo. Por supuesto que cuando hablamos de dignidad no podemos nosotros quedarnos únicamente con el tema de infraestructura. Está bien que ahora van a tener aulas dignas, está bien que van a tener todo lo necesario para recibir sus clases, pero vamos mucho más allá. Necesitamos docentes altamente capacitados y docentes que estén de verdad dedicados a atender la asignatura que le corresponde y de atender al niño en la medida que necesita, porque el hacinamiento en las escuelas, y esa era la herencia, mientras estaban gastando millones de dólares en nutrir ONGs, mientras estaban gastando millones de dólares en evasión de impuestos que se pagaban en la Asamblea Legislativa para evadir impuestos, mientras estaban gastando millones de dólares en FODES que se lo estaban robando alcaldes, no se contrataban docentes. Por supuesto que estaban condenando a los niños a recibir medias clases o un cuarto de las asignaturas que les tocaba recibir. Entonces, esta reforma educativa plantea un nuevo inicio del sistema educativo en El Salvador. La UNESCO, en uno de sus portales web, expresa que en las aulas multigrado, en las que coinciden alumnado de 2 o más grados distintos y un solo docente les enseña durante un tiempo determinado, se considera un medio importante para lograr el acceso universal a la educación. Esas aulas existen como una necesidad de vida. Factores como la escasez del profesorado, el absentismo laboral o las matriculaciones insuficientes, o como una forma pedagógica en casos como la Escuela Nueva en Colombia. Por ende, se le cuestionó al funcionario público si ellos como gobierno continuarán empujando esta modalidad. Estamos hablando, y yo te lo decía ayer por un ejemplo, la gente de acá va a tener la oportunidad que con el desarrollo económico que va a venir, capacitar a la población y a los estudiantes sobre todo, para que cuando salgan del bachillerato puedan también aplicar a una plaza de empleo de lo mismo que se va a generar acá. Ya por lo menos tenemos conocimiento a través de Proesa que hay 5 personas inversionistas que están ya en los primeros pasos para comenzar a construir sus hoteles. Esto significa que va a haber empleo, esto significa que van a haber mejoras y esto significa que va a haber desarrollo local. ¿La modalidad multigrado puede llegar a desaparecer con este gobierno? ¿O qué noción tienen ustedes de esto? Le digo esto por la experiencia que usted tiene. Correcto, la modalidad multigrado, si ya no es aconsejable y si en el estudio da que podemos contratar mayor cantidad de docentes, por supuesto que debería desaparecer. En eso no. Ahora, hay zonas donde definitivamente la población... El estudio era de que la población era de menor cantidad y obviamente no ibas a contratar un docente para atender a 5 niños, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Unía en grado. Pero yo creo que también era la parte de motivación. En muchas zonas los niños optaban por irse a otras escuelas porque no se sentían a gusto en la zona donde residían. Y cuando tú tengas un centro escolar renovado y con las condiciones necesarias, yo creo que ese traslado de estudiantes de una escuela a otra ya no se va a dar.
¿verdad? Entonces hay cosas que se están revisando, entiendo que el ministro tiene un trabajo fuerte en esto porque pronto van a presentar esa reforma, muchas cosas de las que estamos acostumbrados a ver en las escuelas van a cambiar en positivo, por supuesto, para los niños, porque ahora, y eso siempre lo he mantenido como diputado, el sistema educativo debe de concentrarse en atender al niño. El principal actor del sistema educativo es el estudiante. No vamos a pasar a ser otros los actores. No es la política, no, el docente cumple un rol fundamental, pero el principal allí debe de ser el estudiante y es a quien le vamos a dar las condiciones necesarias. Lo que es un hecho que esta escuela estará beneficiando a 100 niños y como Nuevas Ideas han afirmado que tienen una preocupación en el ámbito educativo y por ende la zona rural y deben de contar con espacios modernos y que generen un buen clima de aprendizaje. Y aquí habrá una inversión de más de $800.000 donde se ofrecerán aulas modernas, auditorio, rampas para personas con capacidades especiales, jardineras, vivero, talleres vocacionales, entre otros aspectos que consideran beneficios para la ciudadanía. Con imágenes de Francisco Medrano informó Eliseo Argueta.